cuando uno no valora lo que ha recibido uno de Dios por medio de los alcohólicos anónimos, siempre va a haber insatisfacciones, siempre va a haber disgusto con la vida, pero cuando uno valora todo lo que ha representado en la vida de uno, Alcohólicos Anónimos, y lo que Dios ha hecho en su vida de uno, creo que es un compromiso vivir alegre, vivir comprometido con la vida. Es una obligación ser feliz, ¿no? Es una responsabilidad porque es la forma que nosotros podemos llamar, transparentar el amor a otros que necesitan darse esta oportunidad. Nosotros tenemos un gran compromiso, ¿no? Nosotros somos los encargados de transparentar el amor de Dios para que otros sientan la inquietud de venir a conocer cómo es que le estamos haciendo los alcohólicos anónimos para que nuestras vidas, ¿verdad? De una manera sorprendente hayan agarrado un cauce que por lo menos yo jamás me pude imaginar que lo podía ah, agarrar. Así que harían más en el grupo y los que estamos en este momento, no agradecerle al Padre y no estar muy contentos por todo lo que hemos recibido y en especial los que militan en este grupo, por todos los beneficios que han recibido, pero desgraciadamente el egoísmo del alcohólico es tan grande que no sabe valorar, que no sabe apreciar, que no sabe agradecer, que es mezquino, que es egoísta, que no sabe que su alegría depende de que otros, ¿verdad? Que encuentre, que lleguen a los grupos quebrados por sus propios problemas que puedan traer cada uno de ellos, que nosotros pudiéramos ser parte responsable para que ellos se den la oportunidad. Dicen que solo dando es como se recibe, pero el alcohólico no sabe dar si no ocupa estos principios. El alcohólico quiere un pago por adelantado y no estoy hablando monetariamente. Quiere un pago en reconocimiento, quiere un pago eh, en que se lo agradezcan. Y yo creo que esos son los problemas básicos por los que uno no siente la alegría de la vida, por sus propios comportamientos de uno, porque no sabe uno dar sin esperar nada a cambio, porque de repente, como acaba de leer la reflexión el compañero, de repente se le olvida a uno que aquí no es museo, que aquí es un hospital del alma y que cada uno de nosotros, sobre todo los que tenemos ya un tiempo dentro de este movimiento, en mi caso de Alcohólicos Anónimos, somos los encargados, ¿verdad? De ser a veces médicos y a veces pacientes, pero con una alegría y una gran satisfacción de haber conocido este mundo tan maravilloso que no se aprecia, que no se disfruta, porque a veces pierde uno el piso y siente uno, ¿verdad? Que en uno reencarnó Bill W. O no sé en cuántas estupideces vienen en la cabeza y no es cierto, ¿no? Y esas son cosas que son mentiras. Nosotros somos gente que gracias a Dios podemos vivir el día de hoy de una manera digna, decorosa, que nuestra alegría, ¿verdad?, inquiete a otros para decir, me quiero conocer eso, a dónde está este hombre, esta mujer, que nuestras familias, ¿verdad?, puedan disfrutar el hecho mismo que tengas tú una sobriedad emocional a donde les puedas impregnar la esperanza, a donde les puedas revalidar las carencias de soledad, de abandono, de miseria, de dolor,
pero al alcohólico le cuesta trabajo, por lo menos a mí me costó trabajo, despojarme del egoísmo, interesarme sobre el compromiso de saber, ¿verdad? Que esto lo pues debo, además de disfrutar, compartirlo. ¿Cuál es el eslogan de Alcohólicos Anónimos? El eslogan es vida que queremos compartir. Ese es el símbolo más trascendente de Alcohólicos Anónimos, que es vida la que queremos compartir. A pesar que alguien aquí pudiera pensar, pues ya él a sus años, pues de qué puede estar hablando, pues de eso, de la alegría de la vida, que el programa me ha ido preparando mentalmente a que tengo que morir, llegar al final con dignidad, y que eso no lo aprendí hace 10 años, desde que llegué a Alcohólicos Anónimos. Me dijeron, todo ser humano nace con la vida y con la muerte, así que tú no puedes, ¿verdad?, de dejar de apreciar la vida, de disfrutarla, de usar los menos pretextos que puedas para que empañe tu nueva forma de vida. Y luego yo creo que lo que más entorpece todo esto es que yo me he fijado que la mayoría, soy creyente, aunque no soy fanatizado, tampoco lo hago eh, de la manera más correcta que puede. Soy muy irregular, si ustedes quieren, pero lo que yo sí he aprendido, que los que vamos a la iglesia siempre vamos con la idea que se va a la iglesia para no irse al infierno. Y entonces uno se da cuenta, probablemente sí sea el pensamiento común de los que van a la iglesia, pero los que estamos aquí, nosotros sabemos que si ellos van a la iglesia para no irse al infierno, pues nosotros venimos del infierno y parecería ser que no distinguimos que esto es augurio que existe la gloria. Si tú te has partido el alma, si tú conoces, ¿verdad?, los verdaderos embates y las verdaderas consecuencias de haber bebido y haber vivido de la forma de equivocada que llega a vivir una persona que desconocía en primera que era una enfermedad, pero cuando yo conocí, me dijeron que era una enfermedad y me ilustraron en qué consistía la enfermedad. Yo digo que lo más grande que ha sucedido en mi vida no es que haya dejado de beber. Lo más grande que ha sucedido cuando yo llegué aquí, ¿verdad? Que me despertaron el deseo de vivir, porque desde que yo llegué decían, el peor de los borrachos deja de beber, pero no cualquiera aprende a vivir, no cualquiera aprende a vivir. Y esto que vamos a tratar un ratito nos va a enseñar, ¿verdad? Como culminación, no es que sea el paso más importante, no es que ya sea la graduación de tus años que tienes en Alcohólicos Anónimos. No, 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 nada de por todo eso. Los pasos son como voy a decir. Los pasos no son demandantes, ¿no? Los pasos, los pasos son narrativos, te van enseñando quién los practicó y quién no los practicó, y te va diciendo la gente que llega a una despertar espiritual, que yo no uso términos así tan sofisticados, yo los uso como a mí me los enseñaron hace 50 años. El despertar espiritual es estar consciente que esto es una segunda oportunidad.
Ese es el despertar espiritual. Y cuando tú te das cuenta y sabes que esta es una segunda oportunidad, no hay forma de ponerle pretextos para estar a gusto, estar agradecido. No hay forma, porque además de que mi vida torcida y equivocada que yo, que yo llevé, resultó ser que el día de hoy es el libro de consultas más eficaz que ha habido en mi vida. Y cuando lo llego a abrir, me acuerdo que he llorado mucho, me acuerdo que he vivido en el abandono por mucho tiempo, me acuerdo cómo me insulté infinidad de veces, porque a mí ya casi no me importaba el desprecio de los demás, no me importaba, ¿verdad? Eh, la, la manera de, de agredirme, de reprocharme por la vida que veía que lo hacía la sociedad hacia mi persona, porque eso no me podía tanto como el que cuando yo sentía desprecio por mí mismo, y llegas aquí y un día viviste en tanto desamor y te dicen, lo que desunió el desamor solo lo puede unir el amor, y el trayecto de los 12 pasos son hermosos, no los podemos ver como dicen, como una amenaza, ¿verdad? Sino como una esperanza, porque los pasos son eso. Si vemos el segundo paso, pues decimos, pues Él nos va a devolver el sano juicio, aunque el libro dice bajo ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? No más deja de hacer lo que tú sabes que andas haciendo eh, equivocadamente, nada más deja de hacer eso. Y, y te dice, ¿verdad? Es un paso que es, que es una esperanza, que este paso te está diciendo, yo te prometo que te puedo devolver la cordura. Y vamos al paso 3 y el 5 y esos pasos son de la confianza, cuando el mismo paso y Dios dice, ¿verdad? Conozco lo que traes en el alma y sé que lo que traes en el alma es lepra. Y yo te prometo que soy capaz de sanearla. Y si vemos el paso 6 y 7 que se conocen por los pasos del poder, pues solo dicen los dos pasos y confía que yo nunca te he dejado de amar y puedes estar seguro que soy capaz de olvidar todo lo mal que te has portado durante tanto tiempo. Y eso no es un mito, no es algo que venga de la imaginación mía o de los primeros alcohólicos que se encargaron de diseñar eso. ¿Y saben por qué tenemos que estar agradecidos? Porque antes de 1935 no hubo un Bill, no hubo un Bob. La gente le fue muy mal por los problemas de las adicciones, en este caso el alcoholismo, porque no hubo ninguno de esos hombres. Y llegamos a unas décadas a donde ya hubo un Bill y un Bob y tuvimos la oportunidad de conocer esto que ha transformado nuestras vidas. Yo creo que el programa no es para cambiar, porque cambiar es pasar una cosa de un lugar a otro. El programa transforma, transforma de tal manera que los que llegamos a decir que éramos eh, infértiles para amar, hoy podemos hacerlo en abundancia. Los que decimos que siempre estuvimos expensas del esfuerzo de los demás, que éramos casi incapacitados para poder ayudar a otro, ahora hemos comprobado que hemos sido y tenemos la eficacia más reconocida en la humanidad de poder servir y dedicar todos nuestros esfuerzos
para que otros tengan la oportunidad que nosotros hemos tenido. Yo estoy seguro que Alcohólicos Anónimos ha salvado más vidas que la propia Cruz Roja. Pero cuando ves el paso 12, pero ninguno de nosotros lo hemos hecho por virtud. Solo alguien que está extraviado cree que está salvando vidas, porque no es cierto, uno no salva vidas. Uno ayudando es como se ha salvado su vida. Uno ayudando es como te vas a acomodar en la vida. Es más, siempre recibirá más el que da que el que recibe. La vida, la vida tiene su forma y esto que me encargaron pensar un ratito en ello, yo quisiera tomar tantito un, este, un ejemplo que leí hace tiempo en un libro que se llama Sangre de Campeón. Y creo que son libros que leo porque pues yo no tuve un nivel escolar elevado para andar leyendo libros que yo no los pueda comprender. Por eso los libros de Alcohólicos Anónimos a nadie nos ve la oportunidad de conocerlos. Y, y son libros, ese libro es muy entendible. Y se da uno cuenta que a veces hablamos cosas sin el sustento de la verdad, porque somos muy miopes para reconocer que muchos dejaron de ganar para cuidar el lugar que otros ocupamos. ¿Cuántos decimos, pero se murió sin dinero o ese no tiene dinero? Y yo en cambio traigo hasta un vehículo de alta gama y quieren cuantificar la vida por los bienes, pero cuando uno abre tantito los ojos, te dice, pues esos que dices que no tienen dinero, esos que dices que no aprovecharon, que cuidaron tu silla para que tú llegaras un día, ¿verdad? Torcido. Y aquí encontraste la caricia que nunca imaginaste en el alma. ¿Cómo es que la encontramos? Pues a cada uno de los que llegamos a Alcohólicos Anónimos solo nos dijeron, ¿no? Te cambio tu soledad empobrecida por una esperanza que va a ser rejuvenecida. Y nos quitaron esa soledad envejecida. Pero a veces siente uno, ¿verdad? Que el servirle a los demás, ser un instrumento de Dios, ¿verdad? Pero haciéndolo genuinamente, por compromiso, por responsabilidad, por gratitud, no por protagonismo, que no nos pase los que los fariseos, que les gustaba orar en las banquetas a donde el resto de la sociedad los viera. ¿Y saben cuál era su pago? El aplauso. Que no nos pase eso, que lo hagamos de la manera con que el libro dice en la tradición 12, de la manera más anónima, que nunca ande pregonando lo que hago por otro, que nunca ande vociferando el que yo haya sido un instrumento para que otros tuvieran la oportunidad que pueden tener el día de hoy. Entonces este libro habla de dos hermanos, uno mayor y otro menor, pero los dos tenían muchas ganas de, de, de estudiar pintura y se metieron y entonces el grande le dijo al menor, ¿sabes qué? Pues tú ve primero a estudiar y mientras tú estudias, yo me hago cargo, ¿verdad? De trabajar para solventar los gastos que va a demandar la universidad. Y se mete a estudiar y vivían en un pueblo
a donde había muchas, muchas necesidades. El único fuente de trabajo a donde podían sacar algún medio este, económico era, era una mina y se metió a trabajar a la mina y pasaron 5 años prontamente y su hermano el menor se graduó y cuando se graduó lo fue a ver y le dijo que estaba muy contento porque había culminado su sueño y que ahora como el acuerdo que habían llevado, ahora tú inscríbete a la universidad y yo voy a ponerme a pintar los cuadros y de ahí yo voy a hacerme cargo de tus gastos. Y llegó su hermano a la universidad, se inscribió y a la primera clase le dieron un pincel para darle las primeras instrucciones y empieza su mano a temblar, no tiene fuerzas para sostener el pincel y el maestro le dice, oye, ¿tú trabajaste en la mina? Y dijo, sí. Le digo, mira, te quiero dar una noticia que no me gustaría darte. Tú jamás vas a poder ser pintor, porque ahí a donde se trabaja en la mina hay mucha humedad y tú conseguiste una artritis. Y él se llenó de tristeza, se salió de la universidad muy triste, pero ya lo estaba esperando su hermano, ¿no? Y su hermano pues ya recibió la noticia de que él no podía seguir adelante porque había conseguido esto. Y le dijo, oye hermano, pues ahora ¿qué puedo hacer por ti? Y le dijo, mira, solo te pido que la primera pintura que hagas, hazla cuando mis manos estén en posición de orar. Y te pido que nunca dejes de ver esa pintura a la que tú vas a, a elaborar, porque quiero que cada vez que las veas mis manos en posición de orar, te acuerdes que mientras esas manos se deshacían, tú te hacías. Y las manos de la familia de uno, las manos de los compañeros que van adelante de nosotros, se deshacían para que nosotros nos hiciéramos. Dice el libro, no es cierto que nuestros padres tuvieron que vivir esa experiencia y qué cruda realidad que el alcohólico, por su naturaleza de esta enfermedad, sea tan mal agradecido como lo es, ¿no? Y yo siento que vivir con dos criminales es mejor que vivir con un mal agradecido. De eso estoy convencido. Entonces, el, esa parte del libro va terminando diciendo, regularmente la gente que apoya casi nunca tiene dinero. Más bien, no tiene dinero de más. La gente que le gusta servir, que le gusta dejar de ganar, de interesarse por colaborar, como leyó el compañero la reflexión, para que esto siga, siga marchando, ¿no? Casi, casi no es visto, casi no es tomado en cuenta. Y dice el libro, ni van a tener recursos mayores económicos, ni tampoco van a tener gran oportunidad de vivir un poquito de reconocimiento, ¿no? Pero la parte del libro dice, pero no hay nada más hermoso en la vida que ser de la gente que apoya.
porque la gente que apoya es parte de las manos de Dios. Y creo que el libro nos va ilustrando qué es el despertar espiritual además de la segunda oportunidad. Bill dice algo que es cierto, ¿no? Dice él que en su despertar espiritual consiguió que todos los resortes ocultos se activaron. ¿Sabes cuál es tu alegría el día de hoy? Que estas manos que tomaron lo que no era suyo, que golpearon a quien no debería de golpear, que a lo mejor acaricié a lo que no debía de haber hecho. Estas manos se han transformado. Yo digo que solo hay un animal que tiene dos vidas en una, como nosotros, que tenemos dos vidas en una. Ese animal es el águila, que lo vemos en el vacío a una altura considerable y es impresionante, es símbolo de libertad. Es impresionante cuando abre su plumaje y exhorta a uno a, a despojarse de las miserias que lo acompañan a uno. Cuando su pico lo ocupa para silbar e impacta fuertemente. Sus garras son tan potentes que son capaces de destruir cualquier presa, cualquier bestia animal que necesite él para proveerse de alimentos o para defenderse. Así es el alcohólico. Y cuando llega a vieja el águila, porque nosotros, aunque hayas tenido 20 años, cuando llegaste aquí, llegaste con un espíritu envejecido. Tu labor el día de hoy es rejuvenecerlo y no va a ser tan sencillo rejuvenecerlo. Y si no te das cuenta de esto, te va a pasar lo que hemos visto muchos de los que somos veteranos en Alcohólicos Anónimos. ¿Cuántos mueren a los 30 años en los grupos y los sepultan a los 70 porque no entendieron la lección? No supieron de qué se trataba eso. Vienen a morir porque agarran los grupos como panteón de elefantes para venir a morir. Aquí es para que vengas a vivir. Voltéate, ¿verdad? Tantito, que tú ya no eres una carga para tu familia ni para la sociedad, que ya no te pueden discriminar como parias, que ahora, al contrario, puedes arrancarles, ¿verdad? Una, un gesto de respeto y de admiración, porque se necesita mucho coraje y valor en la vida para levantarse y volver a encontrar, porque nunca lo encontré, el lugar que debí de haber ocupado en la vida, al haber sido un parias, al haber sido escorias. Y aquí te dice, no, aquí esto nos va a llevar a lo que pasó con el águila. El águila envejecida porque vivía egoístamente. Ella quería intentar volar, pero ya no podía. Quiso probar su pico y tampoco funcionaba para silbar como decía. Sus garras estaban entumidas, tullidas por el paso del tiempo y por haberlas usado equivocadamente. Y entonces alguien le dijo, un águila, a este aguilucho, si tú quieres volver a, a explorar el vacío, eh, volver a elevarte de la manera portentosa que lo has hecho, pues tendrás
que golpearte fuertemente contra cualquiera piedra o roca para que, aunque sangres, para que las plumas viejas caigan y puedas aligerar el peso. A ti no te dicen que te golpees contra la pared, ni que te estés aquí insultando y maldiciendo, porque eso a veces nada más es apariencia. A ti te dicen, golpéate con esos 12 pasos. Date duro con ellos. Comprende que uno aprende con con muchas experiencias espirituales que han hecho tanto bien en nuestras vidas. Y a uno le dice, hazlo así, con los pasos, ¿no? Pero bien llevados, no que sean nada más teorizados para llamar la atención, porque eso no sirve. Deletrear y señalar con punto y coma lo que dice el libro, pero el doctor Bob decía, deja de dar puntos de vista, da mensaje, ¿qué es de tu vida el día de hoy? ¿Te has atrevido a preguntarle a tu mujer, ¿te sientes a gusto con la vida que llevas hoy? ¿Te has sentado un día con tus compañeros de grupo y preguntarles, me he ganado su cariño, me he ganado su respeto? ¿O he sido alguien que me ha impuesto sobre cada uno de ustedes? Y entonces te dicen al águila, de la misma manera, su pico inhabilitado porque le salió como una coraza por el paso del tiempo. Hazlo de la misma manera que le hiciste con las alas. Tus garras entumidas, tus garras inhabilitadas, también, ¿verdad? Hazlo eh, de la forma con que lo hiciste con tus alas, con tu pico. Y entonces resulta que hace esas cosas y se le caen las plumas viejas y se le cae la coraza del pico y sus garras empiezan a tener movilidad porque se le cayeron todas las costras que estaban entumidas por haber hecho un uso indebido de ellas. Y entonces, titubeante y quizá incrédulo, aquel aguilucho, queriendo probar si sí era cierto que iba a poder readquirir la cualidad de volar, está dudando y se atreve a impulsarse al vacío y con gran emoción siente que algo dentro de él corre porque se puede sostener en el vacío y empieza a mover las alas y se empieza a elevar y entonces ve que se está recuperando lo que él creía que estaba perdido. Y entonces cuando tiene una altura considerable, prueba con todas las dudas el volver a silbar por el pico que estaba horas antes, ¿verdad? Inutilizado porque traía una coraza y con gran sorpresa sale otra vez ese silbido impresionante que tiene, mueve las garras y se da cuenta que tienen fuerza, pero ahora ya no pensó en volar para que lo admiraran. Ahora ya no pensó en chiflar para llamar la atención. Ahora ya no quiso usar las garras para atacar. Ahora lo que hizo fue regresar a su nido, a donde estaba su águila, a donde estaban asustados por el trato, por la forma de haberlos eh, tratado a su propia familia. Ahora regresó al nido y, y vio que su pareja estaba muy demacrada, estaba muy desalentada
y cuando lo vieron que se acercaba, empezaron a sentir preocupación y miedo, y los aguiluchos pues empezaron a esconder atrás del águila por el temor de lo que siempre había sido el padre cuando anduvo, cuando anduvo sin haber caído a esta inhabilitación que tuvo. Pero ahora ya no llegó haciendo uso del insulto como lo fuimos nosotros. Ahora ya no llegó haciendo uso de la agresión. Ahora ya no llegó exigiéndole a su pareja que lo reconociera o sometiéndola, ya no llegó. Había recibido la lección de vivir de la forma amarga, de no poder usar sus facultades. Entonces sí llegó ahora y se postró en el nido, y el pico ya no lo usó para insultar, el pico lo usó para decirle a su pareja: he regresado y espero que me des una oportunidad. El pico lo usó para decirle: siento mucho lo que sucedió eh, anteriormente. El pico lo usó para decirle: te extrañé, ojalá me puedas dar una oportunidad. Ya no lo usó para insultar o para agredir. Sus alas las movió para darle un abrazo a su pareja, y los hijos todavía huraños por el maltrato que habían tenido, como los hijos de los alcohólicos, ¿verdad? Que nacen y crecen traumados. Ahora usó esas garras para acariciar a sus hijos, para decirles que le dieran otra oportunidad, que los amaba, para decirle que él era capaz de que si le daba una oportunidad a la familia, de otra vez, de ser alguien que ahora sí pudiera proteger y pudiera solventar las necesidades que implica su propio nido. Y así de esa manera, de una manera comparativa entre ese animal que tiene su segunda oportunidad, nosotros tuvimos esta segunda oportunidad para levantarnos en nuestros propios pies y dar un mensaje de esperanza a otros. No somos un puño de gente amargada, no, también sabemos reír, pero que de esa risa no sea sarcasmo, como la usaste anteriormente para hacer uso de las risas, para burlarte de quien tropezaba, para disfrutar de la desgracia de otro. Que hoy sea la alegría, ¿verdad?, de la vida, la esperanza para otros que nos conocieron capa caído, y decir: si ese se levantó, si él se pudo parar, si él se conserva sin beber, si lo vemos casi diario, constantemente con su familia, caminando, disfrutando, rescatando lo que se perdió algún día por padecer una enfermedad de esto. Entonces, ¿qué significa Alcohólicos Anónimos para la vida de alguien que, como yo, eché a perder todo? Porque así fue mi alcoholismo, ¿no? Que mi exceso con la bebida y con mis problemas de personalidad, solo, ¿verdad? Solo afecté y dañé a quienes estuvieron cerca de mí, mi madre. Y dice el libro: ¿cuántos de nuestros seres queridos llegaron a perder hasta la fe en Dios
cuando vieron cuáles eran nuestros comportamientos en la vida. ¿Cuántas veces nuestra madre o su esposa se caló los cabellos, ¿verdad? Como queriéndose extirpar los pensamientos de dolor, porque es insoportable compartir la vida con alguien que todo lo que está cerca de él sale dañado y que el día de hoy las cosas estén en viceversa, que las cosas que ahora tienes cerca de ti puedan ser contagiadas de esperanza, que en el semblante de tu mujer veas reflejada, ¿verdad? La alegría de la vida, la satisfacción. Que hace unas noches estuve en un grupo y regularmente me acompaña mi mujer aquí en la ciudad o fuera de la ciudad, ahí anda conmigo. Y le dijeron, oiga Blanquita, el Ray fue revuelemoles, ¿verdad? Y le dijo, sí, él siempre anduvo en eso del servicio. Y la pregunta de los $100,000, ¿y valió la pena? Y mi mujer dijo, nunca me arrepentiré de haber seguido con él. Nunca. Y le agradezco a Dios por lo que a él aprendió y le enseñaron los alcohólicos anónimos. Que yo no puedo decir, soy feliz. Que ahora mi compromiso es decirle a ella, ¿eres feliz? Que ahora mi responsabilidad es que yo deje, ¿verdad? Un antecedente en la vida de mis hijas, ya que yo no tengo dinero para dejar una herencia, pero sí voy a dejar un antecedente, una herencia que va a ser más productiva, porque cuando mi familia, mis nietos, mis hijas, mis bisnietos, algún día porque se desplazan en esta vida donde no siempre las cosas salen bien, a donde va a haber escollos como nosotros los hemos encontrado, pero tienes que aprender a brincarlos como caballo fino porque este programa te da la facultad de hacerlo. Y cuando ellos crezcan o cuando caminen en la vida y tengan algún escollo, algún momento difícil en su vida, que el recuerdo de mi propia existencia, de mi propia vida, los lleve a no atemorizarse, porque van a poder decir, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, estuvo boca abajo, estuvo de espaldas al cielo, quebrado en todos los sentidos, y con la ayuda de hombres y mujeres se levantó para ser gente de bien. Anoche estuve en la Merced y cuando yo llegué se levantaron unos compañeros y me dicen, mi Ray, tantos años de no verte. Y resulta ser que yo los conocí hace 45 años en la cárcel, en la penitenciaría de Santa Marta. Cuando era penitenciaría, porque ahora los lugares, aunque no dejan de ser difíciles de experimentar una experiencia de ser privado de tu libertad, ya no son, ¿verdad? Más que lo que ellos mismos confiesan, son un kinder. Yo llevé el mensaje junto con otros amigos cuando eran cárceles, cuando los apandos eran apandos, cuando llevar el mensaje a lugares segregados, a donde estaban transparentes por la carencia de los rayos del sol, a donde solo te decían, salúdame solo porque quiero tocar otra piel, porque tengo mucho tiempo que solo he tocado la propia. Cuando tú te acercas a un lugar de esos y te preguntas, ¿no es cierto que tú estuviste en todo y hiciste todo para terminar en un lugar de esto? ¿No es cierto que tú, ¿verdad?
hiciste cosas para ser castigado de la manera en que tú estás viendo que está esta gente. Y entonces te dice, entonces sabes para qué te levantó Dios. Y no te levantó para que seas como el avestruz que camina extendiendo su hermoso plumaje para que lo vean y lo presuman y seas un presumido en esto. No, te levantó para que lleves la esperanza, para que le digas, un día mi mujer renegó de Alcohólicos Anónimos porque no sabía vivir. Un día estoy seguro que maldijo ella el que yo haya llegado a Alcohólicos Anónimos, porque yo no capté las cosas de inmediato, porque yo sentí, ¿verdad?, que tenían que reconocerme, que tenían que ser, ¿verdad?, que ser sometidos a mis deseos, a mis caprichos. Y yo estoy segura que algún día sintió la insatisfacción, pero yo estaba respaldado por el desconocimiento. Yo pensé que se trataba de solo mantenerse sin beber. Y cuando uno es su objetivo en la vida es solo mantenerte sin beber, pues vas a pisar a otros para conservarte de esa manera. Y aquí me dijeron, no, el peor de los borrachos deja de beber. Aquí tendrás que aprender a vivir y a servir unido. Aquí puedes rescatar lo que crees tú que no puedes rescatar, tus propios valores. Aquí te vas a demostrar a ti mismo que a veces sigue uno de fanfarrón aquí, queriendo hacer alusión de su persona como alguien, ¿verdad?, que es muy malo. Pero cuando tú ves tu propia historia y ves lo que está pasando aquí, te das cuenta que ni para mal lo serviste, porque llegaste aquí con la cola entre las patas, porque tú no eres malo. Tú eres alguien que padece una enfermedad que tiene unas características terribles, porque no solo nos quita, ¿verdad?, la, la tranquilidad, no solo eso, nos quitan nuestras habilidades mentales, nuestros sentidos quedan atrofiados. Y cuando tú tienes una conversión que no tiene que ser de la magnitud de Bill, pero sí tiene que ser de la forma que ejempliza él. Un día llegué a la misa del padre que hacía el padre Chinchachoma, porque a mí me invitó a abrir los grupos en las casas hogar de él, porque criaturas de máximo de 14, 15 años y hasta de 7, 8 años ya sumidos en la droga, niñas y niños. Y el padre me dijo un día, ¿por qué no nos ayudas, Ray, con tus compañeros a abrir unos grupos? Un grupo primero, el primero ahí en Churubusco, pero antes me llevó a irlos a ver ahí en los registros de teléfonos de México eran muy amplios, ¿verdad? Cómo vivían esos niños en el interior, consumiéndose por las drogas, matándose, ¿verdad?, por, por, la, por el alcohol, embarrados de cemento, de tanto consumirlo. Es un dolor tremendo. Y uno puede levantar su voz y decirle a Dios, mira cuánta desgracia y parece ser que no haces nada. Pero Dios nos responde, ¿cómo no voy a hacer nada? Te hice a ti, te saqué del muladar a donde estabas para que me ayudes. Pues qué bueno es reclamarle a Dios y decirle. Y un día el padre hacía misas los últimos jueves del mes para puras servidoras sexuales y los ladrones ahí de Tepito y de la Merced. Y
y yo lo acompañaba regularmente. Y un día, en la, a la hora de estar dando el Evangelio, dijo esta palabra: la mejor oración es el reclamo. Si existe para que Dios pueda hacer algo por medio de ti, algo que por ti mismo nunca lo vas a hacer, necesita reconocerte enfermo y débil, porque he sido siempre la maldición del orgullo y el egoísmo que no le ha permitido a Dios hacer lo que Él quiere hacer de nosotros. ¿De qué vienes si te desesperanzas? Y vienes a decir: es que no puedo cambiar y es que se me complica cambiar. Ya métete una información esperanzadora. Si tú le dices a Dios: es que no he podido cambiar, pues Dios te va a contestar: es que yo no te he acabado de hacer, permíteme tantito, esto va a ser poco a poco y los resultados van a ser graduales. Tú no puedes tener una transformación impactante. Bill W. tuvo su despertar espiritual y dice que no se enmendó luego. Lo primero que sucedió es la ambición de llegar a ser el número uno. ¿Y sabes cómo consta? ¿Cómo se puede darse cuenta si uno ha tenido una experiencia espiritual? No va a ser de inmediato. Vas a ver a través del tiempo si tu vida va mejorando. Ahí te vas a dar cuenta si tú tuviste una experiencia espiritual. Yo quiero decirles que yo a veces, anoche les decía al grupo que fui: yo nunca he podido decir con palabras lo la forma en que yo conocí esto de Alcohólicos Anónimos. Sí, ya le había dicho a don Alonso: hijo, soy considerado con eso, ya no tengo tanta ambición de palabras, ¿no? Sí, eh, nunca he podido decir con palabras cómo yo conocí esto. No tengo forma de decirles de la manera en que yo puse por primera vez un pie, porque el otro estaba casi cangrenado, en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Llegué con una amnesia mental de mucho tiempo. Si alguien me hubiera preguntado qué día es, yo le hubiera dicho alguna otra fecha o jamás lo hubiera contestado, porque mis pensamientos, mi mente estaba atrofiada, porque me hice mucho de daño, porque me odié con mucha fuerza, porque provoqué autocastigarme, porque no sabía perdonarme por mis canalladas. Y llegas aquí y te dicen: mira, estas son las herramientas que tú necesitas para que tú vuelvas a ser amigo de ti mismo. Si no, nunca vas a pasar el mensaje. Nadie puede dar lo que no tiene. La paz debe de empezar con uno y seguirá con los demás. A mí me asombra en la cárcel el día de ayer, porque yo dije hace años: y si yo me pongo y me dedico a trabajar fuertemente, algún día tengo derecho a cobrar. Y me contestó un compañero: claro que sí, mi Ray. Cuando veas a otro reír y tú hayas colaborado, cóbrate lo que quieras. Y el día de ayer me cobré hasta que quise cuando los vi ahí. Sentados me estaban esperando porque sabían que iba a ir yo. Pero no iban solo por escuchar la reunión, iban para darme un abrazo, para decir, para decirme: gracias por todo lo que ustedes fueron a hacer a Santa Marta, Catitla. Y asimismo una compañera estaba ahí cuando fuimos a la cárcel de mujeres, cuando estaba
en su domicilio anterior, a donde una compañera me presentó a su hija de 6 años que había nacido ahí, que no conocía la calle y que estaba injustamente, porque bien por bien no existe, si no todos le entráramos. A veces haces el bien y recibes una patada, pero eso no importa, porque en el hacer el bien está el pago. Así que esto de Alcohólicos Anónimos no tiene forma que te justifiques que no voy a hacer las cosas porque no agradece. Porque nunca esperes que te agradezca un alcohólico. Parece que por naturaleza somos ingratos. Espera siempre que Dios te diga gracias. Gracias por ayudarme. Gracias por estar a donde yo necesito que estés. Gracias por haberte dado cuenta que un día me reclamaste como el poema que recita el padre Edwin sobre la obsesión celestial, escrito por un adicto que reclama a Dios que no lo siente, que no lo ve, y contesta, Dios, pues yo nunca dejé de estar contigo, nunca dejó de estar con nosotros. Cuando tú reías a carcajada abierta, yo estaba atrás de esas risas. Cuando tú llorabas porque las cosas se fueron descomponiendo, yo estaba atrás de tus lágrimas. Cuando quisiste buscarme, pero luego te desanimaste y te regresabas, yo lo vi, yo estaba ahí. Me pediste que te amara, pero nadie puede recibir sino amor, sino, sino ama a Él. Me dijiste que no me sentías, pero nadie me puede sentir. Si no le interesa que yo lo sienta. Es cierto, yo te quité todo, dice, pero no como castigo, sino para que lo buscaras en mis manos. Y en las manos de Dios hemos encontrado todo, por mínimas cosas que hemos hecho. Quizás sea yo. Dije, cuando llegue a viejo ya no me van a tomar en cuenta. Hoy en día, yo mismo le digo a Dios, no puedo entenderte. Si un día soy creyente en la imagen a quien yo venero, le dije, creo que no voy a poder. Creo que traigo tantos traumas, tantos defectos, traigo tantos resentimientos, traigo tantas culpas que no creo poderlas superar. Y parece que él me contestó como a ustedes les ha de haber contestado. ¿Y tú crees que no sabía dónde me iba a meter? Pues sí. ¿A poco creen que Dios no sabía con quién se iba a meter con nosotros? Que somos una fichita cada uno de nosotros. Claro que sí sabía dónde se iba a meter. Pero también sabía una cosa, que nosotros no íbamos a desertar, que nosotros no íbamos a claudicar, porque también sabemos ser agradecidos, también sabemos honrarlo por las risas de nuestros hijos, porque no hay forma de, de pagarle, porque no se interesa, no hay, no cabe la palabra pagarle a Dios. ¿Cómo lo vas a honrar? Uno de mis bisnietos tiene 1 año, 1 mes, apenas empieza a hablar y a caminar. Y cuando empezó a caminar, el niño andaba gateando y yo me metí a la recámara porque habían llegado por mí para un grupo y el niño me empezó a gritar y me dice, papá, papá, y yo no le hice caso porque
me iba a alistar porque ya estaban los muchachos afuera esperándome para ir a un grupo. Y como vio que no le hice caso, de repente hizo uso de sus débiles esfuerzos y se incorporó y se puso de pie y empezó a caminar tan valiente y abriendo los brazos y papá, y yo me quebré y me puse a llorar y dije a mí mismo lo que dijo Billy, lo que podemos decir los alcohólicos anónimos por la gracia de Dios. El Dios que patrocina a los alcohólicos anónimos es un Dios vivo, no es un Dios de muertos. Ese niño con sus brazos abiertos, balbuceando la palabra papá, sus lágrimas le escurrían porque quería estar conmigo. ¿A poco hoy en día creen que no se puede reconocer a Dios? ¿Creen que no podemos, pero conscientes ya por nuestras vivencias aquí, ¿a poco no lo podemos ver? No lo podemos ver en aquel que te dice, ayúdame. No quedamos que tú te comprometías a prestarle las manos a Dios para que por medio de tus manos levantaras a quien tiene que levantar. No quedamos que le ibas a prestar sus manos a Él para estrechar las manos de otro en señal de amistad, de gratitud. No quedamos que tu despertar espiritual habilitó tus sentidos para que seas generoso a la hora de ayudar, a la hora de aportar, para que estés consciente que cada moneda que eches con generosidad se va a convertir en dicha y alegría para muchos que están por llegar. Y eso causa alegría en su vida. Y eso hace que llegues cada noche a tu hogar, que les deseo que después de su fiesta, que la disfruten en toda su extensión y que lo regrese con bien a su casa, pero que experimentemos lo que dice el paso 10, que al llegar a nuestros hogares, sin ver a Dios, podamos sentir su presencia, porque ya no venimos de tuburbios, ya no van a regresar del, del desorden, van a regresar de donde van a bailar. Y Dios no se va a asustar, porque ni siquiera se asusta cuando nos peleamos. Por lo, al contrario, Él va a disfrutar cuando los vea al rato bailar. Va a decir, eso es lo que quise para ustedes siempre, que rieran, que bailaran, que disfrutaran la vida. Y si algún día alguien me preguntara por qué los servicios deben de ser rotatorios, como dice el paso 12, no es porque haya un código penal o el manual de servicios otorgue alguna, algún castigo a quien no lo haga. No, el libro dice, tienen que rotar los servicios por una razón, porque es la forma en que nos vamos a dar cuenta lo breve que es la vida. No somos eternos. Un día no vamos a respirar el aire de este invierno, de un invierno como el día de hoy. Hoy es el día. Si a ustedes me preguntaran cuál es la cuarta dimensión de la existencia, yo les diría el saber vivir el hoy y el ahora. Esa es la cuarta dimensión de la existencia, cosa que no es fácil aprender. La capacidad de poder regresar como el águila que narré hace rato a nuestros hogares. El servicio no es una carga, a mí ha sido una bendición. Ayer cuando me dieron la mano ellos que los conocí en una zona olvidada de Santa Marta, cuando me dijeron con tanto gusto, te queremos mucho. Yo hubiera querido que sacaran unos billetes y me los dieran, pero no,
Me dieron algo que es más valioso, su cariño, su respeto, que me guardan en su corazón, que me tienen en sus pensamientos y sus oraciones. Y eso es lo que me ha redituado alegría. Amo a mi mujer y la admiro. Tiene su forma de ser, pero sí he tenido tanta tolerancia con tanto cabrón que habla a mis espaldas. ¿Por qué no le voy a tener tolerancia a mi mujer que me ha ayudado tanto? Que no ha desertado cuando yo le di todos los motivos para que ella desertara. Y ahí anda conmigo. Muchas veces he recibido, dice el libro, regularmente al que más ayudas a veces es que el que más te traiciona, fíjate. Y eso no es una teoría, eso me ha pasado a mí. Y yo llegué a decir aquí, primero es Alcohólicos Anónimos que mi familia y me corrigió. Alguien en paz descanse subió atrás de mí y me dijo, mire, Ray, no hable estupideces. No puede poner en segundo lugar a su familia porque usted no ha entendido eso. Esto también es su familia, así que su familia ocupa también el primer lugar junto con el grupo de Alcohólicos Anónimos. Y entonces uno, he aprendido a que esto, si tú eres una institución en beneficencia y en tu hogar no, entonces eres alguien que solo estás buscando la aprobación de otro. No puede estarse cayendo tu familia y tú siendo alguien que pregones que andes sirviendo. Eso no es cierto, porque el mejor mensaje es decir, mi familia camina a la par con mi vida y con mi estancia dentro de Alcohólicos Anónimos. Gracias porque aprendí tanto de estar metido llevando el mensaje a las cárceles. ¿Saben qué gané de andar tanto tiempo ahí? Cada metro que he caminado ahí me sirvió para valorar los regaños de mi mujer, me sirvió para no renegar ni molestarme por las desobediencias de mis hijos, de mis hijas. Cada metro que he caminado ahí me ha dado la oportunidad de valorar los berrinches de mi nieto, porque solo estando en las sombras de la vida puedes ver en qué consiste la luz. El alma no se alimenta solo de luz, también se alimenta de oscuridad. Y si tú te descuidas aquí, el riesgo es que venga la pereza espiritual y tu alma viva en la oscuridad. Esto me enseñó que no, que hay que llegar al final con las botas puestas. Gracias, Padre. Y gracias por haberme tomado en cuenta. Me da gusto ver compañeros que los veo ahí eh, ocasionalmente, ¿no? Yo no le digo al compañero como lo conocen todos, porque aquí me dijeron, no trates a los compañeros con apodos, ¿eh? Ayúdanos a encontrar su verdadera identidad. Tenemos que aprendernos a ayudar unos con otros para saber quiénes somos, para saber que no puedes desconocer que tú eres hijo de Dios y que mereces el día de hoy disfrutar la vida con toda la alegría. Los abrazo con el alma. Les deseo que disfruten su fiesta. Saben el aprecio que le tengo a Alonso, al Maya y a todos ustedes. Que me dicen que una cosa a otra y yo digo, un amigo es el que sabe
todo lo mal que te portas, pero así te quiere. Y así yo no sé más que decirles que yo los quiero, que mi amor no está condicionado a nada. Les deseo que disfruten su fiesta y que nuestros compañeros que vienen y compañeras de fuera, Dios los regrese de su mano en su destino y a nosotros nos lleve con bien a nuestros hogares. Tengan feliz noche y feliz aniversario. Gracias.